Los presidentes del Congreso cambian cada año. Serlo es un honor para cualquier congresista, pero solo unos pocos tienen además la responsabilidad de tomar juramento a un presidente de la República, pues esto solo ocurre cada 4 años. Esta vez la tarea le corresponde a Armando Benedetti, un barranquillero de frenética carrera en la política que comenzó como periodista y luego como concejal de Bogotá, pasando por la Cámara y llegando al Senado. Es uno de los pocos sobrevivientes de la nueva generación que llegó al Congreso a través del partido uribista. Cercano a los presidentes entrante y saliente, ha sido crítico de algunos funcionarios de Uribe y ya anunció que aplicará una severa disciplina a los ministros de Santos. Benedetti llega a dirigir el Congreso en un momento doblemente difícil por el desprestigio de esa institución y por el hecho de que haya quedado casi completamente gobiernista. Sobre estos retos y sobre las principales iniciativas que piensa liderar, Armando Benedetti habló con Camilo Durán. Camilo Durán entra al radar. ¿Por qué postularse a la presidencia de una de las instituciones más complejas de manejar? Yo hasta hace 3 meses nunca creí que fuera a ser presidente del Senado. Yo tenía muchos conflictos con mi partido, siempre fui disidente, con algunos de mis compañeros y a veces era intolerante con alguno de ellos. Nunca creí que realmente me fueran a elegir. Después vi la oportunidad, lo hice porque creo que este es un peldaño, si hago las cosas bien, para un trampolín, o al contrario, puede que sea el último acto de mi carrera política. El Congreso y el Senado en particular es una de las entidades más conectadas con el país. Es un reflejo del país, pero es una de las entidades más desprestigiadas. ¿Cómo se explica eso? Nosotros estamos desprestigiados por cosas que son ciertas, como el clientelismo, la transhumancia, el constreñimiento armado, la plata del Estado en las campañas, los funcionarios públicos haciendo campaña para política, narcopolítica, etcétera. Pero ese es el síntoma real de una enfermedad, algo más complejo, que es que el Congreso ya no es el centro de poder. El Congreso, aquí ya no se debaten las tensiones del país. El poder lo tienes tú como medio de comunicación, lo tienen las altas cortes, lo que llama la dictadura de jueces, lo tiene la opinión pública en línea. Ellos son los que tienen el poder y yo no tengo nada. Repito 3 veces porque siempre entienden mal. Repito 3 veces, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada en contra de eso. Pero el ciudadano común y corriente tiene que saber que los centros de poder ya no están aquí, se han erigido afuera de aquí el Congreso y necesitamos hablar con los poderes públicos si quieren un Congreso así de débil, sin iniciativa, refrendando lo que hacen los medios de comunicación, haciendo refritos en los debates de políticos, o queremos un Congreso como lo tienen otros países del mundo. ¿Qué va a hacer usted concretamente para recuperar el poder del Congreso, por ejemplo, en materia de iniciativa de gasto? A ver, a mí no me gusta hablar de iniciativa de gasto porque la gente, que es bastante la que no sabe y es ignorante, no entiende lo que yo digo y me confunden con auxilios parlamentarios o creen que yo voy a tener una chequera encima del escritorio. Yo quiero hablar más bien de autonomía presupuestal, que es la forma de desglosar el presupuesto, saber dónde se va a hacer la inversión y no botar una cantidad de plata que nosotros no sabemos qué pasa y lo terminan haciendo personas de 4ª y 5ª categoría en Planeación Nacional y en el Ministerio de Hacienda. En Francia, por ejemplo, o en Inglaterra solamente sacan una sola ley y es esa la del presupuesto. Pero manejar dinero no es el foco principal de corrupción, doctor Benedetti. Nosotros no manejaríamos el dinero para nada, nosotros no haríamos las licitaciones, no haríamos las contrataciones. Nosotros diríamos, y sobre todo las personas de provincia, dónde es que hay una obra de mayor impacto vial, de educación o de salud, siempre y cuando en concordancia con el Ejecutivo. Nosotros no queríamos sacar al Ejecutivo. Pero esa es la esencia de un Congreso. Pero si Colombia no quiere un Congreso así, pues no tengamos un Congreso y digámosle la verdad a los ciudadanos que nosotros no hacemos muchas de las cosas que ellos creen que hacemos, digo en materia de ejecución. Pero sin tener ese poder, están en este grado de desprestigio y tal la corrupción que se produjo en los últimos años. ¿Qué tal teniendo esa posibilidad? El Congreso está desprestigiado es porque tampoco vienen gentes con pergaminos, con buenas hojas de vida, porque aquí termina siendo finalmente un laberinto en el que usted va bajando y va en decadencia. Necesitamos es quitar una cantidad de incompatibilidades, volver a un Congreso así. Fíjese que las Cortes están tratando de nombrar y nunca pueden nominar ni nombrar absolutamente a nadie. Luego nosotros sí tenemos ese oficio o esa profesión. Lo que hay es que dignificar para que gente digna venga aquí al Congreso de la República. Usted recibe el Senado y la Cámara, pero en general el Congreso, en el peor momento quizá de los últimos años,
En la legislatura pasada pusieron en la cárcel, pues, no sé, 50, 60 congresistas. Bueno, ¿qué va a hacer concretamente para empezar a limpiar esa imagen? La asistencia, quitar el ausentismo, dejar esas sesiones lánguidas, largas, horribles y aburridas y hartas, anticiparnos a los medios de comunicación, hacer seguimiento de las leyes, qué impacto tiene en la población vulnerable. A eso es que yo vengo como presidente, y desde eso hasta decir sí, no, la entrada, las redes sociales, la oficina de prensa, la oficina del canal del Congreso, a eso vengo yo a arreglarlo. Pero fíjese usted la paradoja, venimos de la peor legislatura, pero la última encuesta de Inbamer que yo vi, el Congreso tiene 47 puntos favorables, que se hizo cuando se estaban eligiendo las mesas directivas. No quiero caer en la vanidad que sea por mí o que yo tenga algo que ver con eso, pero hay un respiro y tenemos que agarrarnos de ese respiro, porque venimos de 34, 39 en las últimas encuestas. Bueno, a usted le va a tocar estrenar popularidad, le va a tocar estrenar popularidad del gobierno para efectos de los proyectos de ley que presente, le va a tocar empezar a usar una fuerza política indudable que tiene el presidente. ¿Cómo la va a usar? ¿Cuáles son sus principales proyectos para sacar adelante, sus principales objetivos y propósitos en esta legislatura? Lo primero que lo voy a pedir, y lo voy a hacer en el discurso del 7 de agosto, es que el Ejecutivo respete al Congreso, que no se aproveche de las debilidades. Como ellos tienen funciones que son nuestras, por eso es que el Congreso anda mendigando, por eso es que con cualquier puestecito, cualquier partida regional, compran a un congresista. Lo primero que le voy a pedir al doctor Santos es que no le dé nada a nadie, que no se venga a aprovechar de la debilidad del Congreso, que es lo que la gente no sabe. Y a partir de ahí yo veo un presidente Santos que quiera hacer historia, y veo a un ministro de Gobierno, Vargas Lleras, que quiere hacer una excelente legislatura. Están en la disposición de pelear contra la pobreza con los fondos de compensación que yo propuse el 20 de julio y que el presidente Santos dijo que acogía. Para la gente que nos ve en este momento, ¿qué son los fondos de compensación regional? Los fondos de compensación regional es que usted coge y reúne los municipios de la periferia, no de los grandes centros urbanos, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena, etcétera, no, solamente los de la periferia. Ahí está el 60% de la pobreza. Se nutre de plata de las regalías, y los gobernadores son los que contratan, no el eje central. Y además se tiene un fondo de proyectos de impacto en vías, de educación y salud priorizados, y apenas va entrando la plata se van para allá. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es que actualmente la plata se queda en un sitio, se la gastan o se la llevan para el nivel central y después la devuelven para otro tipo de proyectos. Aquí el cambio es que el fondo de compensación se hace para unos municipios específicos en todo el país. No es un tema del Caribe como se cree por el tema de la región Caribe, que estoy de acuerdo, en todo el país. O sea que esto es la forma de acabar con el asedio de la pobreza, es así. Y le voy a dar un dato triste y aburrido para usted, para mí. Colombia es el país más desigual, está entre los 10 países más desiguales del mundo. Solamente le ganamos a Bolivia y Haití. Imagínense la vergüenza que deberíamos tener. Ese dinero que usted propone que se maneje bajo este nuevo esquema, ¿viene exclusivamente de regalías o de impuestos? Viene exclusivamente de regalías. ¿Qué entidad decide en qué se invierten esos dineros? El fondo de compensación, porque el fondo de compensación se puede crear por una ley o hasta por una iniciativa del mismo Ministerio de Hacienda. Yo preferiría que fuera ley, y esa ley yo no la podría hacerla yo si no le ruego a un ministro de Hacienda que la firme. Tengo la fortuna, lo revolucionario, la buena noticia es que Santos también está de acuerdo con esto, y eso es un golpe, créame, de verdad, de frente en contra de la pobreza. Bueno, otro proyecto que usted tiene para esta legislatura es el tema de la reforma política. ¿Qué va a cambiar en el ejercicio de la política si usted sale adelante con ese proyecto? A mí me gustaría acabar con el voto preferente. ¿Por qué? Porque el voto preferente, usted está dentro de un partido, y los señores, el último, salió con 45.000 votos. Entonces la gente cuida esos 45.000 votos. No le importa ni la patria, ni la nación, ni el partido. Es enemigo del que va arriba y es enemigo del que va abajo. Entonces usted, con que consiga 45.000 votos, usted tiene una representatividad que es mentirosa. Aquí el Congreso ya no representa a la gente, solamente nos representamos a nosotros mismos. Si hubiera una lista cerrada de partida, hecho por partida, usted ahí no podría poner gente que esté sospechosa de paramilitarismo o narcotráfico, porque los otros partidos lo van a acusar y reventaría completamente. Pero el voto preferente se puso para acabar con la operación Avispa y para acabar con esas listas de bolígrafos. No, el voto preferente lo hizo el Partido Conservador,
Eso fue una idea de ellos, fueron en contra en ese momento el ministro Fernando Londoño. En la Cámara solo 4 votamos negativo, y le quiero significar con ello de que ese fue un embeleco. Usted se acuerda que Londoño alcanzó a decir que no sabía que se habían fumado los congresistas para hacer un embeleco de lista cerrada con voto preferente, y de pronto el adjetivo no era el mejor, pero tenía razón en hacer esa acusación. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en acabar el voto preferente y sí hacer consultas dentro de los partidos a ver cómo se van en esa lista. Uno puede pensar también en acabar la circunscripción nacional. Yo saco votos por todo el país, pero finalmente no represento a nadie, no hay responsabilidad. Cuando yo salga por una región o por un departamento, yo tengo que entregarme a ellos y me van a evaluar con responsabilidad las obras. ¿Su propuesta es que sea igual la elección de senadores que de representantes? Sí, señor. Esa es una de múltiples cosas. También podemos hablar de cómo sería algunas incompatibilidades que tenemos nosotros. Aquí cada vez que alguien va a votar algo, sin exagerar, usted tiene una vaca, entonces no puede votar nada sobre la leche, ni sobre el queso, ni sobre la reforma agraria, ni de tierras, ni nada que tenga que ver con los animales, porque usted tiene una vaca. Las incompatibilidades aquí, para que lo sepan la gente, son las incompatibilidades más largas y más condicionadas de cualquier congreso del mundo. Lo oí el otro día hablando por radio sobre la redacción de su discurso que va a dar en estos días, y le preguntaba a un periodista, a un colega, que si ese discurso se lo estaba haciendo su papá. Y cada rato viene a cuento el tema de que su papá lo asesora, de que su papá le dice haga esto, no haga esto, que se esconda, que salga. Lo que pasa es que mi padre es un hombre muy inteligente. Y entonces casi todos los políticos, o algunos políticos, tienen asesor. Qué mejor tener a su padre de asesor. Pero no le estoy respondiendo a su colega, sino a muchos que a veces me echan ese vainazo, que si me lo hizo mi papá o no me lo hizo mi papá. Los únicos que no tienen esa sospecha son los hijos de padres estúpidos. Como yo sé mi padre no es estúpido, entonces seguramente por eso estoy en esa sospecha. Pues muchas gracias, doctor Benedetti, y mucha suerte en estos días que se le vienen, que van a ser muy agitados. Bueno, muchas gracias y suerte, y verá que lo sorprendo. Con muchas ganas asume la presidencia del Congreso el senador Benedetti.